Bienvenidas, queridas amigos y amigos, a Florida Opina con Alexis Ortiz por bienvenidosvenezolanos.com. Bienvenidosvenezolanos.com es una plataforma de servicio a los venezolanos de la diáspora y de Venezuela y a toda la gente hispana interesada en las materias realmente relevantes. El tema de hoy es el virus, el coronavirus, virus chino, COVID-19, como se le quiera llamar, que se ha convertido en una terrible amenaza para la humanidad. Y para hablar de esta materia tan interesante y tan vigente, tan palpitante, hemos invitado a un médico de altísimo nivel. Es un zuliano norteamericano, egresado de la Universidad del Zulia, de la famosa Luz, en 1968. Es un virólogo, o sea, un especialista, un estudioso de los virus, al servicio de la Universidad de Maryland, donde se ha hecho su carrera. También ha hecho trabajos a programas de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas y de la Fundación Bill y Melinda Gates. Trabajó en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Venezuela. En fin, es un experto en virus. Le estoy hablando del doctor José Esparza. Bienvenido, doctor Esparza. Muchas gracias por tan gentil presentación y es un placer estar contigo y con tu audiencia hoy. Sí, señor. Este es un hombre muy reconocido, incluso recibió la medalla del Congreso de los Estados Unidos. Ahora, tú eres un experto en virus, eres lo que llaman un virólogo. Entonces hay que arrancar este programa para preguntarte una cosa, que es que la vi en un médico español, estaba viendo un video, José, y decía que este es un virus, el virus del coronavirus, es un virus muy original, muy persistente, un virus mutante, decía él, y que veía las cosas muy complicadas con este virus. ¿Cómo las ves tú, que eres experto en la materia? Bueno, todos los virus son simples y complicados. Son simples porque son muy pequeños y tienen un genoma, o sea, una carga genética muy comprimida, muy pequeña. Los virus tienen 5, 6, 10 y los más complicados 100 genes. Entonces, con esos pocos genes tienen que hacer muchas cosas. Principalmente lo que tienen que hacer es mantenerse replicando. Una cosa interesante es que los virus, la gente me pregunta si los virus son organismos vivos o organismos muertos. Y siempre esa pregunta me confunde un poco porque es muy filosófica y la respuesta la conseguí en un libro que leí hace muchos años por un filósofo argentino, Mario Bunge, que murió recientemente. Y Bunge siempre decía que las cosas pueden ser una u otra dependiendo dónde se encuentren. Y los virus, si están fuera de una célula viva, fuera de una célula, si están en un frasquito, son organismos muertos. Es un compuesto químico muy complejo. Pero tan pronto como entran en una célula, empiezan a activar su material genético y a replicarse. Y allí son vivos. Allí se replican, pero cuando se multiplican en una célula, matan la célula con frecuencia y si esa célula es de uno, produce enfermedad. Entonces los coronavirus realmente no son diferentes a los otros virus. De hecho, los coronavirus mutan muy poco porque las enzimas que replican al coronavirus tienen la capacidad de corregir errores. Entonces, cuando hay un error en la replicación del material genético, y esto se llama mutación, estos virus pueden corregirla, de manera que estos virus tienen muy poca mutación. Pero ahora, este virus que estamos enfrentando en este momento, o que estamos sufriendo en este momento, ¿es muy mutante o es más o menos cumple las características generales de los virus? Es más, es menos mutante que, por ejemplo, el virus de la influenza. Desde ese punto de vista es una ventaja, porque al no mutar con mucha frecuencia, no esperamos que cambie de patogenicidad o de capacidad de transmisión. Y muy importante, hay un solo tipo de este coronavirus, que lo llamamos el SARS-CoV-2, de manera que la vacuna requeriría que se hiciera solamente contra este virus, no como, por ejemplo, el virus de la polio, que hay 3 tipos, entonces la vacuna tiene que tener los 3 tipos. O el virus de influenza que muta de año a año y cada año la vacuna tiene que ser diseñada de una manera diferente basada en los virus que circularon el año anterior. Entonces, desde ese punto de vista, este virus es manejable. O sea que la amenaza no es tan grave
como hemos creído? O sea, que nos hemos puesto un poco paranoicos con eso, o es correcta la preocupación que tenemos. Bueno, yo no creo que tenemos que ponernos paranoicos, pero la amenaza es terrible, es grave. Ya te voy a decir por qué. Este es un virus nuevo en la población humana. Y como un virus nuevo, no existe inmunidad, no existe defensas en la población humana, de manera que en principio todos los humanos somos susceptibles a infectarnos por este virus. Eso lo hace peligroso, amenazante. La otra cosa es que es un virus que se transmite con mucha facilidad de una persona a otra. Ahora, para entender esto, quizás quisiera compartir las características de este coronavirus con la característica de un virus que conocemos más, que es el virus de la influenza. Mira, en los Estados Unidos, todos los años, en el mundo, pero en los Estados Unidos vamos a referirnos en particular, existe lo que se llama la influenza estacional, que con las estaciones de invierno, unas mutantes. Claro, las mutantes en virus no son como las que vemos nosotros en las comiquitas, que son individuos así como monstruos. Eso no son mutantes. Mutantes es un cambio en el ácido nucleico. Entonces hay virus mutantes que todos los años nos causan lo que llamamos la influenza estacional, que en los Estados Unidos mata entre 25.000 y 75.000 personas cada año. Hay una vacuna que debe, como te decía, debe diseñarse cada año con virus diferentes, dependiendo de los que circulan el año anterior. Bueno, el virus de la influenza se transmite a muy bajo nivel, en el sentido de que una persona infectada en promedio infecta 1.3 personas. De manera que eso te da hay una epidemia porque una persona infectada infecta más de uno. En el caso de este coronavirus, el SARS-CoV-2, la rata de infección es muchísimo más alta. Se ha calculado que puede ser hasta de 5 o 6. Una persona infecta a 6 personas. Entonces es un problema con este coronavirus. El otro problema es que la influenza estacional, que ocurre todos los años, mata a muy pocas personas. Solamente quizás menos probablemente el 0.1% de las personas que se infectan terminan muriéndose. Con este virus la frecuencia es mucho más alta. Probablemente, depende de dónde sea, pero es 3%. Es más de 10 veces. Bueno, estamos conversando con el doctor José Esparza, experto en virus. Ahora, ¿cómo se contagia, doctor, este virus? ¿Cuál es la manera de transmisión? ¿Cómo se contagia? Mira, el contagio principal es por vía aérea. Las goticas de saliva que uno emite en la boca al hablar o sobre todo al estornudar o al toser, viaja. Entonces el virus está dentro de una gotica de saliva, que lo llamamos las goticas de Flügge. Y esas goticas pueden viajar por máximo 2 metros porque caen por gravedad. Por eso es que se recomienda el distanciamiento de 2 personas por lo menos 6 pies o 2 metros, porque lo que caen al suelo antes. Se ha especulado mucho si, por ejemplo, uno se puede contaminar por superficies contaminadas. Por ejemplo, que alguien tose en una mesa y uno la toca y se la lleva a la cara. Cada día más aprendemos que realmente es el contacto directo el que transmite el virus. Aéreo, ¿no? Directo y aéreo. Directo y aéreo. Y continuo. Por ejemplo, si uno está frente a una persona que está botando el virus, y depende de la cantidad también que esté botando, y está apenas por 1 minuto, el chance de infectarse es muy bajo. Y desde el punto de vista práctico, uno estima que necesita un contacto de 10 minutos o más para que realmente exista realmente un chance de infección. Otra cosa que decía este doctor, lamentablemente me avergüenza mucho no acordarme del nombre porque es un médico ilustre español, es que este virus tiene una característica que es que más o menos la mitad de los contagiados son asintomáticos, no saben que tienen el virus y lo pueden propagar sin saber que están enfermos. Por casualidad, el nombre de ese médico no es Luis Enjuanes. Podría ser. Porque él es un famoso experto en coronavirus y un amigo mío de hace muchos años. Bueno, lo que tú estás diciendo es cierto. De cada 100 personas infectadas, se calcula que el 80% no muestran síntomas.
Algunos de ellos van a ser siempre asintomáticos, nunca van a progresar de enfermedad. Otros poquitos son lo que llamamos presintomáticos, que si se les sigue por un tiempo suficiente van a desarrollar la enfermedad. Pero hay un número muy grande de personas sin síntomas. Solamente el 20% desarrolla síntomas de una gripe fuerte que puede necesitar que la persona vaya al médico. Pero un síntomas visibles, pues síntomas que se puedan percibir. Sí, tos, dificultad para respirar, fiebre. Y solamente un 5% desarrollan una enfermedad grave, que es la que requiere que el paciente sea internado en una unidad de cuidados intensivos y eventualmente intubado. Ese 5% de enfermedad grave depende de muchas cosas. Por ejemplo, las personas que tienen mayor de 65 años de edad tienen una frecuencia mayor de enfermedad grave, las personas que tienen diabetes, que son obesos, que tienen enfermedad cardiovascular, que tienen hipertensión. Las personas jóvenes con frecuencia no tienen síntomas y si los tienen no son síntomas graves. Una cuestión que me llama la atención, doctor José Esparza, ¿por qué la obesidad? ¿Qué tiene que ver la obesidad con favorecer el virus? No, mira, te voy a confesar que no tengo la respuesta perfecta en el sentido de que yo no sé realmente, porque muchas de estas relaciones entre obesidad, hipertensión, etcétera, son observaciones epidemiológicas, no son observaciones mecanísticas, no sabe uno el mecanismo de acción. Yo me supongo, pero eso es una suposición mía como médico trabajando en estas cosas por 50 años, es que la obesidad viene acompañada de otros problemas, particularmente de tipo respiratorio. Es decir, de manera que ya tiene, una persona obesa tiene una función respiratoria comprometida. Puede también tener problemas de diabetes. Y en el caso de diabetes estamos un poquito entendiendo cuál es el mecanismo, pero yo creo que el mecanismo de por qué los diabéticos son más susceptibles. Pero por ahora, en estos 3 o 4 meses que estamos viviendo con esta pandemia, lo que se ha llegado a hacer es a establecer una correlación epidemiológica. No sabemos todavía el mecanismo por el cual el virus causa más. Hoy, por ejemplo, leía que las mujeres embarazadas, cuando se comparan con las mujeres no embarazadas de la misma edad, las embarazadas tienen mayor probabilidades de terminar con un COVID severo. Y eso es una observación nueva que apenas se reportó hoy. Habría que ver si hay. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las mujeres embarazadas tienen una depresión de su sistema inmunológico. Y la tienen en una depresión fisiológica, normal, por una razón muy sencilla, porque tienen que de alguna forma controlar su respuesta inmune para no rechazar al feto. Entonces, eso es una cosa fisiológica. Y quizás esta disminución de la respuesta inmunológica en las mujeres embarazadas correlaciona con una mayor severidad del COVID, pero todavía no lo sabemos. Son hipótesis que deben probarse. Ahora, una pregunta que nos resulta muy necesaria para el público. ¿Cómo se protege la gente? Se habla de mascarilla, de la distancia que le dicen social, pero debería ser física. Es decir, que se habla de lavarse mucho las manos. ¿Cuál es realmente la protección contra la amenaza del coronavirus o COVID-19 o virus chino? ¿Cuál es realmente la protección? Bueno, voy a hablar del virus chino en un minuto. La protección es evitar que las goticas de saliva con el virus te lleguen y tú las respires. Entonces, lo mejor que tenemos hasta ahora son una mascarilla, sí, la distancia de por lo menos 6 metros, también comportamientos que sabemos que favorecen la transmisión de persona a persona, por ejemplo, ir a eventos que hay muchísima gente, teatros, incluso iglesias, etc. Pero ciertamente una gran proporción de la población terminará infectándose, porque es un virus altamente transmisible. El porcentaje de personas en el mundo que terminarán infectándose tarde o temprano se ha estimado en un 60% más o menos. O sea que más de la mitad. 60% de la gente se estima que podría ser contaminada, contagiada. Sí, acabo de perder la imagen. Ok, ya vuelvo. Sí, se puede ser contagiado, pero yo tengo un artículo, está
se va a publicar el próximo mes en la revista del American Journal of Public Health, en el que examino la experiencia de 300 años con epidemias de influenza, que es un virus diferente al coronavirus, pero tiene la característica de transmitirse igual por vía respiratoria. Entonces, cuando uno examina esas epidemias que han ocurrido, pandemias que han ocurrido en los últimos 300 años, se encuentra que tienen características muy similares. Voy a mencionar un par de esas características. Normalmente esas pandemias duran 2 o 3 años, que es el tiempo en que el virus le da la vuelta al mundo y infecta una población susceptible, hasta que un porcentaje de esa población ya se recupera de la infección y son inmunes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa población de inmunes aumenta, es el virus, la influenza, el coronavirus, ya no pueden transmitirse porque las personas con las que se encuentra ya son inmunes. Eso es lo que se llama la inmunidad de rebaño. Y cuando se establezca la inmunidad de rebaño, entonces el virus empieza a decaer porque no hay suficiente número de susceptibles. ¿Y cuándo ocurrirá eso con respecto a este virus? Ok, entonces, debo decirte que la inmunidad de rebaño con influenza se estima que se alcanzaba cuando el 30% de la población estaba infectada. En este caso, es un estimado, es una predicción, pero no hay datos científicos probados porque no hemos llegado a eso todavía. Pero mucha gente estima, entre ellos yo, que podemos necesitar 60%, o sea, el doble, no el 30%, sino el 60% de la población infectada, porque es un virus altamente transmisible. Ahora, ¿cuánto es el cáncer? Entonces, dichas estas cosas que son tan alarmantes, doctor José Esparza, ¿hasta cuándo vamos a tener este virus, esta amenaza, más o menos? ¿Cuál es la proyección? Sobre todo las perspectivas en Estados Unidos, que parece que el virus está avanzando de una manera indetenible. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, hoy el Centro para Enfermedades Transmisibles, el CDC, anunció que Robert Redfield, que es el director, es un buen amigo mío, anunció que existen en los Estados Unidos 10 veces más casos que los que se han reportado. Se han reportado cerca de 2 millones, de manera que existen cerca de 20 millones. O sea que menos del 10% de la población en los Estados Unidos se ha infectado. Y si aceptamos que la inmunidad de rebaño la vamos a conseguir con el 60%, todavía nos queda un buen trecho que caminar. Ahora, la epidemia en los Estados Unidos es una epidemia sincrónica. No es que todos los Estados Unidos se infectó al mismo tiempo y tenemos el mismo patrón en todas partes. Sabemos muy bien que fue muy fuerte en Nueva York, cuando no era muy fuerte en otras partes de los Estados Unidos. Y en Nueva York ha caído bastante claramente el número de casos por día, mientras que en Florida, mientras que en Texas está subiendo. Entonces, ¿y la vacuna, doctor? ¿La vacuna, doctor? Bueno, te puedo decir algo del virus chino un poquito antes de hablar de la vacuna, que es un área muy específica de trabajo. Bueno, sí, estamos ahorita contra el tiempo, pero vamos a dar. Ok, vamos a decir de la vacuna entonces. Bueno, la vacuna es No, pero es que podemos hacer otra entrevista porque esto está demasiado interesante y el tiempo nos resultó demasiado mezquino. Vamos a hablar un poquito de la vacuna. Vamos a hablar de la vacuna. La vacuna es la gran esperanza. De hecho, los virólogos han sido bastante exitosos produciendo vacunas contra diferentes enfermedades, pero han fallado con otras. Por ejemplo, la vacuna contra el SIDA, porque cada virus es diferente uno de otro. Entonces, hay en este momento, hasta hoy, hasta hace 3 días, habían 125 vacunas candidatos experimentales que se estaban probando en diferentes laboratorios, en animales y en el laboratorio. De esas 125 vacunas, 13 han pasado pruebas clínicas en humanos. Entonces las pruebas clínicas son fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 son muy poquitas personas, son 50 personas para empezar a probar en humanos para ver cuál es la respuesta de los humanos. Pero solamente hay una vacuna en fase 3. La fase 3 es la que la vacuna se la administra a miles, en este caso 3.000 personas en Inglaterra y también en Brasil. La mitad recibe la vacuna, la otra mitad recibe un control y se siguen esas personas a ver
con qué diferencia de infección existe entre el grupo vacunado y el grupo control. Y así uno puede saber entonces cuán eficaz es la vacuna para proteger contra la infección. Bueno, la vacuna que se está probando es una vacuna hecha en la Universidad de Oxford por AstraZeneca. Las pruebas formales de fase 3 comenzaron en mayo, o sea, el mes pasado, y el protocolo es que va a durar hasta julio del año que viene. Que ellos estiman... Hasta julio del año que viene, qué barbaridad. Ese es el protocolo. Sin embargo, sobre todo en Brasil, si el número de infecciones es muy alto, más alto de lo estimado, es posible que se tengan los resultados antes de julio. Cuánto antes depende de la carga de infección que haya en la zona donde se prueba. Y hay comités independientes, hay un comité que evalúa eso. Entonces un comité independiente puede decidir que la prueba se termine antes de tiempo porque ya se obtuvieron los resultados que se necesitaban obtener. Bueno, muy bien, mi querido doctor José Esparza. Es obvio que tenemos que hacer nuestro programa porque quedaron muchas cosas en el tintero. Esta fue una conversación con el doctor José Esparza, especialista en virus, algo muy importante en estos momentos. Muchísimas gracias a ustedes por haber tenido la gentileza de escucharnos y vernos, y hasta la próxima, si Dios quiere, la Virgen del Valle. Muchísimas gracias, doctor Esparza. Un placer.